Hoy vamos a hablar acerca de la capa de transporte y lo haremos en dos videos. En el primer video vamos a hablar de la capa de transporte en general, cómo funciona, qué es lo que hace, cuáles son sus responsabilidades. Y en el segundo video vamos a hablar concretamente de los protocolos TCP y UDP, que son los utilizados en esta capa. Soy el profesor Rolando Vallejo y te doy la bienvenida. Bien, pues para comenzar, hay que recordar que cualquier capa, ya sea del modelo OSI o del modelo TCP/IP, siempre va a funcionar como un enlace entre la capa de arriba y la capa de abajo. Esa no es la excepción. La capa de transporte va a funcionar como un enlace entre la capa de aplicación y la capa de Internet. Y sus funciones van a estar relacionadas con la capa de arriba y con la capa de abajo, pero van a ser completamente independientes y perfectamente delimitadas. ¿Ok? La capa de transporte nos va a ayudar a establecer una sesión entre un equipo, tal vez un servidor por acá y un cliente por acá, y nos va a permitir establecer una sesión entre los equipos para que, gracias a ello, podamos tener también diferentes sesiones entre los equipos de diferentes aplicaciones. Por ejemplo, podría yo estar abriendo una página web que está en el server, abrirla, pedirla, y al mismo tiempo podría yo estar viendo un video que está en el server, y al mismo tiempo podría yo estar bajando mis correos que también están en ese server. Estoy yéndome a un caso un poco extremo porque nunca vamos a tener 3 o 4 sesiones usando diferentes servicios con un server. Pero este es el ejemplo perfecto para que nos demos cuenta de cómo una vez que tenemos una sesión entre los dos equipos, podemos establecer muchas o varias sesiones de diferentes servicios incluso entre estos dos equipos. Entre las responsabilidades de la capa de transporte está la parte de la segmentación. Si nosotros queremos enviar un archivo, un programa, algo por correo electrónico, bajarlo de algún server, ese archivo no va a caber completo en una sola pieza en el enlace. Por esa razón, ese archivo tiene que ser segmentado en pedacitos llamados segmentos. Y a cada uno de esos segmentos se le tiene que agregar información acerca de qué tipo de aplicación es la que está tratando de bajar esa información o subirla. Esa parte es lo que se conoce como segmentación y es una de las principales responsabilidades de la capa de transporte. También en la capa de transporte, bueno, pues se identifican las aplicaciones mediante un concepto que vamos a tocar un poquito más adelante, que es el concepto de puerto, y en función de los puertos podemos diferenciar si se trata de un video en streaming, si es un chat, si es una página web, etcétera, ¿no? Entonces, en esta parte de las comunicaciones, en esta capa de transporte, es donde podemos identificar una de otra conversación y también entre diferentes aplicaciones porque utilizamos diferentes puertos para cada aplicación. También podemos tener, por ejemplo, el caso en el que tengamos varias páginas web abiertas. Normalmente cuando estamos navegando en Internet, pues tenemos a veces 4, 5, 15 páginas web abiertas simultáneamente, sobre todo cuando lo hacemos en computadora. Y cada una de esas páginas web que tenemos abiertas, a pesar de que se trata del mismo servicio, son diferentes conversaciones. Pueden ser diferentes conversaciones con el mismo server o con múltiples servers. Entonces nuestra computadora tiene que saber que está hablando con diferentes servers o con el mismo server múltiples sesiones. Y en la capa de transporte es donde se lleva un control o un registro de todas estas conversaciones. Como resultado de la segmentación, vamos a tener pedacitos de información. Estos pedacitos pues van a poderse intercalar unos con otros para tener varias conversaciones al mismo tiempo. A esto le llamamos multiplexación. En este ejemplo pues tengo por ejemplo unos cuadrados de color azul cielo, tengo unos triángulos de color azul oscuro, tengo unos círculos de color amarillo. Cada uno de estas formas y figuras de colores van a representar en este caso una conversación distinta. No sabemos, pero a lo mejor el cuadrado de color azul cielo corresponde o representa a una página web que estoy abriendo.
mientras que el triángulo de color azul oscuro representa una llamada de telefonía IP, por ejemplo, y el círculo amarillo es a lo mejor un correo electrónico que estoy enviando. Todas estas conversaciones pueden ocurrir al mismo tiempo porque lo que va a hacer la computadora y el router también es intercalarlos en un mismo stream de ceros y unos, que al final de cuentas es lo que va a viajar en el enlace, una cadena de ceros y unos, ¿ok? Solamente que algunos ceros y algunos unos van a corresponder a la conversación de la llamada telefónica y otros van a corresponder al archivo que estoy bajando y otros van a corresponder al correo electrónico. Esto es lo que conocemos o llamamos como multiplexación. Podemos notar aquí, por ejemplo, que de los triángulos azules tenemos 4, de los círculos amarillos solamente tenemos 2 y de los cuadrados azules también solamente tenemos 2. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que podemos formar diferentes colas de prioridad. Hay ciertas comunicaciones que tienen una mayor prioridad porque son más sensibles al retardo. Por ejemplo, una llamada de voz sobre IP. Lo que se llega a perder en una llamada de voz, pues es irrecuperable prácticamente. Pero si estoy bajando un archivo, por ejemplo, que viene como attach de un email y se pierde un paquete, eso puedo pedirlo de nuevo para que me lo retransmitan. Entonces, por esa razón, el equipo puede distinguir entre diferentes necesidades de los diferentes tráficos y de esa forma darle cierta prioridad a unos paquetes sobre otros y de hecho poder intercalar más de un cierto tráfico que tiene mayor prioridad. Bueno, vamos a revisar esta imagen. Lo primero que podemos observar aquí es que IP es un protocolo que ya sabemos que es un protocolo de capa 3 o de capa de red. Es un prestador de servicios para TCP y para UDP. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque adentro de IP encapsulas un segmento TCP o UDP. Entonces, a nivel de la capa de transporte tenemos dos protocolos, TCP y UDP, y de esto vamos a profundizar más en el siguiente video. Pero lo que sí debe quedar claro ahorita es que TCP es un protocolo confiable, se considera confiable porque en su encabezado hay campos que son para números de secuencia, para si el paquete llega duplicado, podamos distinguir que se trata de dos copias del mismo paquete, para poder ordenarlos. Si tiene número de secuencia, pues ya sabes que este es el paquete 8 de 9 o 9 de 9, etcétera. Y que también podamos pedir un repuesto de un paquete que no recibimos. Imagínate que te mandaron del 1 al 8, pero no recibiste el 6, puedes pedir el repuesto del 6. Por esa razón es que los paquetes se enumeran. Y también en TCP pues hay acuses de recibo y otros mecanismos para recuperarnos de errores en una transmisión. UDP, por otro lado, es un protocolo que es menos confiable porque no hay números de secuencia, no hay mecanismos para retransmisiones, no hay muchas otras cosas que sí tenemos en TCP y sobre todo pues se trata de un protocolo de mejor esfuerzo. Igual que en IP, esto es mejor esfuerzo, hago el intento, si te llega qué bueno y si no, lo siento mucho. Existen aplicaciones que típicamente funcionan solamente con uno o con otro o con ambos. Por ejemplo, si podemos ver aquí tenemos DNS. DNS funciona por TCP y funciona por UDP también, porque bueno, pues se requiere de un tipo de comunicación para hacer los queries, preguntarle a un servidor de nombres acerca de un dominio, pero también los servidores de nombres entre sí se actualizan unos con otros. Entonces, para diferentes tipos de comunicaciones necesitamos diferentes medios de transporte o diferentes TCP o UDP. En FTP típicamente necesitamos acuses de recibo, confirmaciones, etcétera. HTTP lo mismo, correo también. Pero por ejemplo, Trivial File Transfer Protocol o FTP Trivial, pues es un protocolo que usa UDP. ¿Dónde usamos UDP? Pues usamos UDP en conversaciones telefónicas, en video streaming y otras conexiones de ese tipo, en donde tener retransmisiones no tiene un gran sentido. Derivado de esto podemos decir también que TCP, obviamente, como tiene mayores o una cantidad mayor de campos de control en su encabezado, va a ser un protocolo más seguro, sí, pero también más lento. UDP se utiliza en situaciones donde se requiere mayor velocidad.
¿Ok? ¿Por qué? Porque su encabezado es más pequeño, lleva menos proceso cada uno de los segmentos y entonces puede viajar el paquete, atravesar equipos de manera muy rápido, el datagrama, ¿no? El transporte en TCP es como mandar paquetes físicos con número de rastreo. Si un envío se divide en diferentes porciones, en varias porciones y por lo tanto en varios paquetes, el cliente puede todo el tiempo estar visualizando en dónde está cada uno de esos paquetes y en qué orden van a ser entregados. TCP tiene entonces tres principales responsabilidades. Número uno, numerar y dar seguimiento a los segmentos que fueron creados en esta capa. Dar acuse de recibo de los datos recibidos para que el emisor sepa que sí se recibieron en el destino y por lo tanto, tercera responsabilidad sería retransmitir todos aquellos segmentos que no llegaron a su destino. Aquí en esta imagen podemos ver que se va a enviar un archivo. Hay un servidor FTP aquí, es un servidor de archivos File Transfer Protocol que utiliza el protocolo File Transfer Protocol, la transferencia de archivos. Y este señor que está aquí en esta silla quiere enviar un archivo para allá, para el server. Pero como ese archivo no cabe completo de un solo golpe en el cable, pues tiene que partirlo y en este ejemplo pues lo parte en 6 segmentos. Ese archivo se parte en 6 partes. Entonces manda 3 segmentos, manda los primeros 3 de 6 y son enviados al server. El server recibe 3 paquetes y manda un acuse de recibo. El emisor envía otros 3 paquetes, los 3 que le faltaban, pero vamos a suponer que en este caso no se reciben los segmentos. El servidor de FTP no recibe los segmentos. Entonces lo que va a pasar ahí es que hay un temporizador que se va a vencer y si el emisor no recibe ningún acuse de recibo, pues lo que va a hacer es enviar de nuevo esos 3 segmentos. Esto ya vendría siendo una retransmisión. Si por algún azar del destino el servidor FTP recibe 2 veces esos 3 segmentos, entonces como tienen un número de secuencia, va a decir, ok, el 4 de 6, el 5 de 6 y el 6 de 6 ya los recibí doble, entonces va a desechar una de las copias. Y finalmente, después del segundo intento, el servidor de FTP recibe los 3 segmentos y envía un acuse de recibo. El caso de UDP es distinto. En UDP, como se tiene un menor overhead o una menor carga de trabajo, porque los encabezados son más reducidos, entonces puede ser más rápida la entrega de los paquetes. Sin embargo, es un servicio de mejor esfuerzo y eso significa que pues puede ser que los paquetes lleguen a su destino o puede ser que no. Y el problema también aquí es que nosotros como emisores no vamos a saber si llegó o no llegó el paquete porque no hay números de secuencia y no hay acuses de recibo. Nosotros lo que vamos a hacer es enviar el paquete y esperar a que lleguen a su destino, pero no va a haber una confirmación de que llegaron. Esto es como cuando enviamos una carta física del correo, pero en un servicio no registrado. Esto es, echas la carta al buzón y cruzas los dedos para ver si llegan. En este ejemplo que tenemos aquí, se está usando o se va a enviar un archivo para ser almacenado en un servidor TFTP. Trivial File Transfer Protocol es el servicio de envío de archivos, pero por UDP. FTP utiliza TCP y TFTP utiliza UDP. Entonces aquí en este ejemplo, este señor envía sus 6 segmentos, eran 6 segmentos, y los envía todos de un solo golpe al server, esperando que lleguen. El server recibe esos 6 segmentos, en este caso corrió con suerte, recibe los 6 segmentos y no envía ningún acuse de recibo. Y bueno, un poco para redondear toda esta información, tenemos que saber que diferentes tipos de comunicaciones tienen diferentes requerimientos. Entonces, por ejemplo, bases de datos, web browsers, transferencia de archivos, clientes de correo, todos ellos necesitan que el envío de los paquetes, de la información que se mande a través de la red, sea confiable, sea que haya retransmisiones en caso de que no lleguen los paquetes, que se pueda acusar de recibo la información y que además una vez que se reciben todos los segmentos puedan ser reordenados y para eso pues se requiere de números de secuencia.
¿ok? Sin embargo, pues hay otro tipo de comunicaciones, como por ejemplo en la telefonía de voz o transmisión de video en vivo, que en muchas ocasiones cuando se llega a perder un paquete o dos o 10, ni siquiera se da cuenta el cliente, ni siquiera es notorio por el cliente. Entonces, en ese caso, pues también se requiere que haya mayor velocidad. No importa tanto las retransmisiones aquí porque no tendría ningún sentido que me llegara un pedacito de video de algo que ya sucedió antes. Entonces, se requiere mejor velocidad, bajo costo de procesamiento, paquetes más pequeños porque el encabezado es más pequeño, que no se requieran acuses de recibo, obviamente, y que no se reenvíen datos que se perdieron en el camino, ¿no? Se va entregando los datos conforme van llegando al destino. Vamos a profundizar un poquito más acerca de estos conceptos. Bien, entonces, ¿de qué se encarga TCP? Se encarga de establecer sesiones. Ya dijimos hace un rato que estas sesiones van a ser de computadora a computadora y decimos que TCP es un protocolo orientado a conexión. Esto significa que cuando dos computadoras quieren hablar entre sí, primero van a ejecutar un saludo. Este saludo se conoce como saludo de 3 vías y simplemente va a suceder que después de ese saludo ya pueden empezar a compartir otro tipo de información. ¿Ok? Esto es simplemente para asegurarnos de establecer varios parámetros para asegurarnos de cuánto puedes consumir, cuánto te puedo mandar, cuál es el control de flujo y cuántos paquetes te puedo mandar en un solo golpe. También nos vamos a poner de acuerdo acerca de lo que se conoce como entrega garantizada, de manera que si tú no recibes algún paquete me puedas pedir una reposición. Yo voy a numerar los paquetes que te envío para que si tú los recibes en desorden los puedas ordenar y vamos a establecer todo lo que se conoce como control de flujo a nivel de TCP. Siempre que queramos comprender a fondo cómo funciona un protocolo, es necesario ver su encabezado. Este caso no es la excepción. Fíjense, vamos a ver. Cada renglón de estos que tenemos aquí corresponden a 32 bits o 4 bytes. Los primeros 16 bits se utilizan para especificar el puerto origen. El concepto de puerto lo vamos a tocar en los siguientes slides, pero es importante saber que los puertos son como identificadores de aplicaciones. Cada aplicación tiene como un número específico que lo identifica. Para estos números de puerto utilizamos 16 bits. Esto quiere decir que los números de puertos pueden tomar cualquier valor entre 1 y 65.535 en teoría. Primeros 16 bits son puerto origen, segundos 16 bits son puerto destino. Esto es hacia qué aplicación le estamos hablando y desde cuál puerto de mi computadora. Después utilizamos 32 bits completitos para el número de secuencia. El número de secuencia, acuérdense que en TCP los paquetes van numerados para que si llegan en desorden puedan ser reordenados. Y también el número de secuencia me sirve para pedir una retransmisión de un paquete que no recibí. Después viene el número de acuse de recibo y para eso ocupamos 32 bits. El número de acuse de recibo es un número anticipativo. En otras palabras, si yo te mando un número 1501, quiere decir que recibí bien desde el 1 hasta el 1500 y que ahora estoy esperando el 1501. Si te mando el 15, quiere decir que recibí bien del 1 al 14 y que ahora estoy esperando el paquete número 15. Por eso decimos que es anticipativo. Después tenemos campos. Aquí, por ejemplo, estos 4 bits sirven para decir de qué tamaño es el encabezado. Lo que sucede es que este tamaño puede ser variable. Ahorita dice aquí que son 20 bytes en total, si serían 4 más 4, 8, 12, 16, 20, y serían 20 si esto fuera 0, ¿ok? Pero estas opciones pueden hacer que mi paquete sea más grande. Ahorita vamos para allá. Este campo de reservado son 6 bits, no se utiliza, y control bits son 6 bits más. Aquí en este campo lo que se especifica cuál es el propósito y la función de este segmento de TCP. No nos dan más datos por ahora, no es necesario que sepamos más a fondo esta información. ¿Ok? 16 bits se utilizan para decir el tamaño de la ventana. La ventana también es un concepto que está en esta capa y la ventana es cuántos paquetes te puedo mandar sin esperar un acuse de recibo. En otras palabras, ¿de qué tamaño es la ráfaga? Yo no te voy a estar mandando un paquete por uno y voy a estar esperando un acuse de recibo de cada paquete. Lo que voy a hacer es mandarte ráfagas. Te voy a mandar 8 ráfagas
perdón, una ráfaga de 8 paquetes, o una ráfaga de 9, o una ráfaga de 10, y yo solamente voy a esperar un acuse de recibo a esa ráfaga. Entonces el tamaño de esa ráfaga de paquetes es el tamaño que se conoce como tamaño de ventana. ¿Ok? Después otros 16 bits se utilizan para verificar la integridad del header y igual que sucede en la capa de enlace de datos, se calcula un número y luego se compara en el destino con nuevamente calculando ese número, y si es el mismo quiere decir que llegó bien. Después tenemos aquí un campo muy interesante que es el campo de urgente. Yo puedo marcar un paquete de TCP como urgente para que no sea susceptible de desecho ese paquete. Sucede que los routers de repente, cuando se está saturando un enlace, son capaces de repente tirar un paquete para indicar que hay una congestión y hacer que esta ventana se reduzca de tamaño. Y si esa ventana se reduce de tamaño, entonces la congestión baja. Entonces los routers de repente intencionalmente tiran paquetitos, pero yo puedo marcarlo, ese paquete, para que no sea tirable con este campo de urgente. ¿Ok? Ahora, aquí en las opciones, yo lo que voy a especificar es si quiero que el encabezado sea más grande, porque puede ser que yo quiera mandar información adicional en esos campos de opciones. Esto me lleva al hecho de que el header puede medir 20 bytes en caso de que las opciones sean 0, pero puede llegar a medir hasta 60 bytes en caso de que yo ocupe todas las opciones posibles en el encabezado. Bien, por otro lado, si hablamos de UDP, entonces estamos hablando de un protocolo de capa de transporte que es de mejor esfuerzo, que no es seguro, que es más veloz, y en general podemos mencionar que los datos se van reconstruyendo y se van ensamblando conforme van llegando. Hay que recordar que en UDP no tenemos números de secuencia, entonces el orden en el que llegan, el receptor asume que es el orden correcto, entonces en esa forma lo ensambla, ¿no? Cualquier segmento que no haya llegado, no se puede pedir una retransmisión y no tiene sentido porque, como podemos ver aquí, pues UDP se utiliza principalmente en las comunicaciones de voz sobre IP y de video bajo demanda, principalmente, aunque hay otras aplicaciones, pero en estos casos no tiene sentido hacer una retransmisión de datos porque se pierde el sentido de la temporalidad. En estos casos es muy importante el momento en el que llega la información, y si llega después ya retransmitida, ya no tiene validez, ya no sirve. ¿Ok? No se establecen sesiones. El emisor envía información sin saber si allá del otro lado está el receptor, si está escuchando, si está prendido, está apagado, no lo sabe, ¿ok? Entonces se envía la información sin haber establecido una sesión, sin haber hecho tampoco el saludo de 3 vías. Y bueno, el receptor tampoco informa al emisor acerca de qué tan disponible está el recurso para recibir la información. Entonces, todo este proceso de envío de información por UDP es un proceso muy sencillo. La diferencia del encabezado de TCP, si lo comparamos contra UDP, veremos que pues es muy evidente. Para empezar, solo tenemos 8 bytes en el encabezado, es un encabezado que es fijo. Tenemos 16 bits para el puerto origen, 16 bits para el puerto destino, al igual que lo tenemos en TCP. Tenemos 16 bits que se utilizan para indicar la longitud y 16 bits para la verificación de errores. ¿Okay? Y ya después en la parte gris tenemos los datos de usuario, pero como podemos ver es un encabezado muy sencillo. No hay acuses de recibo, no hay números de secuencia, etcétera, ni opciones ni nada por el estilo. Los usuarios esperamos poder hacer varias cosas simultáneamente con nuestros dispositivos, ya sea computadoras, teléfonos o lo que sea. Normalmente estamos haciendo varias cosas simultáneamente. Aquí en este gráfico podemos ver que, bueno, pues un cliente quiere estar checando su correo electrónico al mismo tiempo de que está abriendo una página web y al mismo tiempo de que tiene una conversación de chat abierta. ¿Cómo es posible que podamos manejar varias comunicaciones simultáneamente, ya sea con diferentes destinos o con el mismo? Bueno, pues una forma para hacer esta multiplexación es el uso de canales individuales de comunicación, canales lógicos, llamados puertos. ¿Ok? El puerto 110 está asociado
a la recepción de correo electrónico. El puerto número 80 está asociado a servidores web y el puerto 531 está asociado a chat sobre Internet. Algunos de estos servicios pudieran ser utilizados bajo TCP, otros bajo UDP, pero a final de cuentas cada uno de los servicios tiene un identificador y ese identificador se llama puerto. Para poder explicar el concepto de puerto, es necesario explicar el concepto de server. ¿Qué es un server? Un server no es otra cosa más que una computadora a la que se le ha instalado una aplicación de tipo servidor. Típicamente cuando nos imaginamos un server pensamos en una caja largota, así alta, o enracable en un rack, pero no necesariamente eso es un server y no lo es sino hasta que se le instala una aplicación tipo servidor. ¿Ok? Hablemos, por ejemplo, de un servidor de tipo web. Por ejemplo, el programa Apache es el programa servidor web que al momento en el que tú lo instalas en cualquier equipo, ese equipo se convierte en un servidor. ¿Ok? Pero también cuando instalas una aplicación de tipo servidor, también cuando arrancas esa aplicación, se va a poner a escuchar ese equipo, va a escuchar en un puerto. El puerto es un canal lógico por el cual vamos a meter una conversación. Vamos a ver. Imagínate que a este server, a esta caja, le acabas de instalar el servidor web. ¿Ok? Instalas el servidor web y esto abre automáticamente un canal lógico de comunicación, es el puerto 80, en donde el server va a estar escuchando peticiones. Y suponiendo que también le instalaras la aplicación servidor de correo, entonces email va a estar escuchando en el puerto 110, por ejemplo, y de esa manera, cuando tú le hablas a ese servidor, tú le vas a hablar a un puerto destino en particular. El puerto destino va a ser al puerto al que tú le vas a hablar. Si tú le mandas un paquete que vaya dirigido al puerto 80, el servidor va a saber, pues me están hablando a mi aplicación servidor web. Pero si tú le mandas un paquete que va dirigido al puerto 110, el servidor va a recibir el paquete y va a decir, ok, entonces me estás hablando a mi aplicación servidor web. Esa es la forma en que el server tiene para distinguir entre una conversación y otra. ¿Ok? Ahora, ese es el puerto destino en una comunicación. Cuando una compu que está aquí quiere checar el correo, le va a hablar a la dirección del server. Vamos a suponer que la dirección del server es 1111, ¿ok? Pero le habla a la dirección 1111, 2.80 o 111, 2.110. A la hora de que le habla con un socket. Un socket es la conjunción de la dirección IP y el puerto, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del socket, el server va a distinguir entre una comunicación y la otra. Pero esta computadora, cuando le habla a este puerto 80 de destino, tiene que usar un número de puerto también para dejarlo abierto y esperar la recepción del correo o del paquete que sea. Entonces, este server le va a contestar y le va a contestar a algún puerto en particular. Ese puerto es el puerto que dejó abierta la PC para la respuesta. ¿Qué número de puerto puede ser? Pues algún número aleatorio arriba de un número que vamos a ver ahorita, ¿no? Pero podría ser, por ejemplo, puerto origen 18406, por ejemplo. Cuando el servidor le contesta al 18406, la computadora tiene la posibilidad de entender que esa respuesta corresponde a esa comunicación, porque hay que tomar en cuenta también que la computadora está hablando con 5 servers, o con el mismo server, pero 5 conversaciones diferentes. Entonces, la computadora cuando recibe las respuestas también necesita saber de qué comunicación le está llegando la respuesta. Y por eso se utilizan los puertos origen. Para ejemplificar mejor lo que acabo de decir, tenemos este ejemplo aquí. Fíjense, esta computadora que tiene una dirección origen 192.168.1.5 quiere hablar por FTP, File Transfer Protocol, con este server. Apenas va a lo mejor a autentificarse o apenas le va a pedir un archivo o lo que ustedes quieran. El caso es que para hacer eso,
este servidor, perdón, esta computadora tiene que hablarle al servidor desde un puerto origen. En este caso, resulta que el puerto origen es, no, ese no, es este, 1305, ¿sí? Y el puerto destino es el puerto 21. El puerto 21 es un puerto bien conocido para transferencia de archivos. Siempre que hablemos de puerto 21, sabemos que estamos hablando de transferencia de archivos, ¿ok? Entonces, esta computadora le habla a este server, desde el puerto origen 1305 hacia el puerto destino 21. La comunicación ocurre desde la 192.168.1.5 hasta la 192.168.1.7. ¿Ok? Veamos esto. Aquí hay un error en esta imagen. Me gustaría que ustedes lo encontraran. Pero vamos a suponer que aquí está la petición. ¿Ok? Aquí está. Oye, mándame el archivo. O quiero mandarte mi username. O lo que ustedes quieran. Este es el contenido del paquete. Ajá. Este es el segmento en donde estoy pidiendo el archivo o lo que ustedes quieran. Y ese segmento tiene un encabezado de TCP. Recordemos que vimos el encabezado de TCP hace unos minutos. Y ahí tenemos puerto origen y puerto destino. Fíjense, puerto origen debería de ser 1305. ¿Ok? Si el paquete va en este sentido, debería de ser puerto origen 1305. Puerto destino 21. ¿Ok? Aquí debería de ser 21 y aquí 1305. Este es un error. ¿Por qué sé que es un error? ¿Por qué me doy cuenta que se trata de un error? Porque a nivel del paquete IP que lleva adentro encapsulado este segmento, a nivel del paquete IP tenemos el encabezado dirección origen 1.5, que es esta, y dirección destino 1.7, que es esta. Eso quiere decir que el paquete efectivamente va en este sentido y por lo tanto el puerto destino debería de ser 21 y el puerto origen 1305. ¿Ok? Ahora, este es el paquete IP, de aquí hasta acá, es el paquete IP, y hay que recordar que por encapsulamiento esto va a entrar en una trama. Esa trama tiene una dirección MAC de destino, una dirección MAC de origen y un trailer para el checksum para revisar la integridad. ¿Ok? Al mismo tiempo, esta misma computadora quiere hablarle a este server, pero abriendo una página web. ¿Ok? Entonces, igual aquí, este puerto destino será puerto 80, puerto origen 1099. Ajá, estos puertos están al revés. Y los datos de usuario sería la petición web y lo mismo sucede. Dirección IP origen, dirección IP destino. El socket, entonces, sería que cuando esta computadora le pide el archivo a este señor, lo va a hacer al socket 192.168.1.7.2.21. Ese vendría siendo el socket. Bueno, pues los números de puerto son números de 16 bits, ya lo dijimos antes. Y por lo tanto, pues 2 a la 16 tenemos 65.536 diferentes valores que puede tomar ese número. ¿Ok? Bueno, pues estos números han sido clasificados. ¿Para qué? Para que el número del 0 al 1023, los primeros 1024 números de puertos, sean asignados a aplicaciones bien conocidas. Por ejemplo, puerto 80 siempre va a ser web, puerto 21, 20 y 21 son FTP, puerto 23 es Telnet, 53 DNS, etcétera. Estos típicamente no cambian, en todo el mundo van a respetarse esos números para que las aplicaciones y los clientes y los servidores sepan de lo que se está hablando. ¿Ok? Pero del puerto 1024 al puerto 49.151 se les conoce con el nombre de puertos registrados. Los puertos registrados no son otra cosa más que números de puerto que asigna la IANA a diferentes aplicaciones, diferentes procesos, sistemas operativos, etcétera, como si fueran un poco puertos bien conocidos, pero un poco menos conocidos, ¿ok? Por ejemplo, se asignan puertos específicos a MySQL, a ciertos tipos de servicios de chat, etcétera. Y bien, por otro lado, tenemos los puertos dinámicos, conocidos como puertos privados o dinámicos, del 49.152 al 65.535 son esos puertos. Los puertos son utilizados principalmente como puerto origen, que abren las aplicaciones cliente cada vez que le hablan a un servidor.
Le hablamos a un servidor a un puerto bien conocido, pero tengo que abrir un puerto para recibir la respuesta y ese puerto lo tengo que agarrar del rango dinámico, desde el 49.152 hasta el 65.535. Aquí tenemos algunos ejemplos de los puertos bien conocidos. No voy a mencionarlos todos, pero aquí claramente podemos ver algunos que mencioné. Por ejemplo, el 53 es, ya sea por UDP o por TCP, es para DNS, para servidor de nombres. 20 y 21 para FTP o File Transfer Protocol. El puerto 80 para web o HTTP. 110 para correo, 143 para IMAP, que también se utiliza para correo, 443 para HTTPS, etc. ¿Ok? Son puertos bien conocidos. Finalmente quiero comentar acerca de un comando que nos puede ser de mucha utilidad cuando estamos trabajando en Windows. En Windows podemos abrir una ventana de línea de comandos y tecleamos el comando netstat. El comando netstat lo que me va a mostrar, al menos así tecleado sin opciones, nos va a mostrar las sesiones que tenemos abiertas por TCP con otros dispositivos. Por ejemplo, tenemos la dirección local, puerto origen, y dirección destino o dirección remota y el puerto de destino. Aquí el puerto de destino obviamente nos está mostrando un HTTP, pero esto, si le ponemos opción "-n" a la hora de teclear netstat, esto me lo va a dar por número, me va a dar el número 80. Y me va a decir cuál es el estado de ese socket. Espero que esta información te haya sido útil. Si así es, dale like al video. Si te gustan estos contenidos o los estás estudiando para obtener alguna certificación, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que estés enterado cada vez que publicamos un video. Hasta la próxima.